En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en España. De nuevo comienza una campaña electoral en el país marcada por Cataluña. Me acompañan en este estudio ya para analizarlo Manuel Pelúa, profesora de la Universidad de Angers, especialista en estudios hispánicos. Bienvenida, Manuel. Buenos días. Y me acompaña también Laura Morales, politóloga de aquí del Instituto de Ciencias Políticas de París. Bienvenida, Laura. Hola, buenos días. España de nuevo en campaña electoral, hoy en Primera Plana. Bueno, pues los españoles acuden a las urnas de nuevo el próximo 10 de noviembre tras el fracaso para llegar a un acuerdo de gobierno en la izquierda española. Y lo hacen aún con la izquierda y la derecha más fragmentados que nunca, con más formaciones políticas que nunca. En una campaña electoral que va a estar sin duda marcada por Cataluña, con los incidentes violentos de los pasados días en Barcelona después de darse a conocer la sentencia del llamado juicio del Procés. Recuerden, el Tribunal Supremo Español que condenó por sedición a los líderes independentistas catalanes. A todo ello hay que sumarle un elemento más. Este jueves, recuerden, la exhumación de los restos de Franco. Por fin salieron del mausoleo del Valle de los Caídos, corrigiendo así una anomalía histórica que vivía el país. Vamos a repasar enseguida cómo estas coordenadas pueden afectar a la campaña electoral del próximo 10 de noviembre, pero antes repasamos, como siempre, algunas de las portadas que nos deja la prensa. Por ejemplo, El Correo califica las elecciones de este 10 de noviembre como el gran fracaso de los políticos españoles que no han sabido llegar a acuerdos, y de ahí esta repetición. La Razón, Procés revolucionario, cómo las calles de Barcelona se han incendiado con caos y violencia a partir del conocimiento de la sentencia condenatoria por parte del Tribunal Supremo a los líderes independentistas. Diario ABC, el candidato conservador Pablo Casado recorta la ventaja del socialista Pedro Sánchez, recuerden, presidente en funciones, según un último sondeo, una tendencia que estamos viendo ya aparecer en varios sondeos. Dice el diario conservador que el socialista acusa ya el caos separatista de los últimos días en Barcelona. Y también portada El País, Franco fuera del Valle de los Caídos. El gobierno retira del mausoleo los restos del dictador. Vamos a analizar todos estos ángulos. Manuel, si le parece, Cataluña quizá vuelve a centrar todo el interés de esta campaña electoral. No sé si vuelve a centrar todo el interés. Ahora se ve que hay un tema que es importante para decidirse a la hora de votar. Es el tema, creo, de la unidad y para muchos españoles, sean catalanes o no, el tema del mantenimiento de la monarquía constitucional, del régimen democrático, quiérase que no. Entonces, pienso que sobre este tema puede centrar, al menos en parte, el debate político preelectoral. En España hay separación de poderes. La sentencia del Tribunal Supremo condenado a líderes independentistas pues por hechos probados y no por sus ideas. A partir de ahí, separando esos dos terrenos, en el terreno político, ¿cómo se están posicionando, Laura, los diferentes líderes políticos respecto a los incidentes que hemos visto estos últimos días violentos en Barcelona? Sí, el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, y también candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, está haciendo un discurso en el que enfatiza, por una parte, la firmeza con respecto a la reacción de los incidentes de violencia que se han sucedido no solamente en Barcelona, sino en varios lugares de Cataluña, y al mismo tiempo los líderes del Partido Popular, Casado, y del Partido de Centro Liberal, Ciudadanos, Rivera, están intentando enfatizar todo lo contrario, el que ha habido una falta de suficiente firmeza con respecto a esos episodios de violencia. Por su parte, Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, está intentando enfatizar la falta de intención de diálogo con respecto a la situación que vive Cataluña desde hace ya muchos años. Entonces, cada uno de los partidos está intentando posicionarse con respecto a Cataluña también en relación a las futuras elecciones y a cuáles son los discursos principales que están intentando realizar y marcar de cara al escenario electoral. En este sentido, la ultraderecha de Vox, que fue, digamos, la gran novedad de las pasadas elecciones, ¿puede crecer aún más a partir de estos incidentes de Barcelona? Sí, habría que ver hasta qué punto en realidad da la sensación de que Vox tendrá un cierto techo electoral, al menos en el corto plazo. Es imposible predecir qué puede pasar
en el medio o largo plazo, pero sí es cierto que durante unos ciertos meses daba la sensación de que la recuperación electoral que se está produciendo alrededor del Partido Popular y también la bajada de votantes con respecto a Ciudadanos estaba afectando también a Vox, estaba concentrando el voto en torno al Partido Popular, pero en las últimas semanas las encuestas están mostrando lo que parece ser un alza de Vox que le llevaría a niveles similares a los que tuvo en las elecciones anteriores de abril y quizás, dependiendo de cuáles sean obviamente los márgenes de error de las encuestas, a poder obtener incluso algunos escaños más. Así las cosas, los sondeos siguen dando por favorito al presidente en funciones y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, como ya pasó en las anteriores elecciones, y no hay excesiva variación entre ambos bloques. Según una última encuesta que pueden ver del diario El Mundo, el PSOE estaría en torno al 27% más o menos, Partido Popular Conservadores 21%, que sería el gran vencedor o el gran beneficiado de esta repetición electoral. Con estos mimbres, Manuel, con resultados parecidos, ¿por dónde puede desencallarse el futuro gobierno español? ¿Más bien por una coalición de izquierdas o de derechas? Pues ya primero la coalición de derechas no sumaría. O sea, entre los votos, los escaños y con todas las encuestas de Vox, PP y Ciudadanos, pues no suman la mayoría absoluta, que son 175 escaños, ¿no? Ahora la izquierda, pues desde el 2016 España tiene problemas, ¿no?, para formar coalición de gobierno, que hizo que el país resultó ingobernable durante varios meses. Entonces sí que podría haber coalición de izquierdas. Lo que pasa es que desde el 2016 Podemos, y además Podemos, que se ha dividido entre Podemos y Más País, pues Podemos tiene tendencia en obstruir, y hasta que muchos españoles votantes de Podemos les reprochan su falta de sentido de Estado, porque la coalición nada está adquirido. Primero por Podemos, que no quiere, que diverge sobre Cataluña con el partido de gobierno, con el Partido Socialista, y por otra parte el problema del Partido Socialista es que cuando la moción de censura, pues tuvo que asegurarse del apoyo de los partidos nacionalistas vascos catalanes, como la Esquerra Republicana de Cataluña, que es un viejo partido de izquierdas catalanista, como Bildu. Y entonces es una coalición que es muy difícil de formar. Podrían sumar una mayoría absoluta, pero conseguir el apoyo de Podemos cuesta, conseguir el apoyo de los partidos nacionalistas cuesta, y entonces Sánchez está en un tesón como muy complicado. Un asunto que ha marcado los últimos días ha sido sin duda la exhumación de los restos de Franco el pasado jueves desde su mausoleo por iniciativa del gobierno socialista, poniendo así fin a más de 4 décadas de anomalía histórica que vivía el país. Laura, ¿por qué ha llegado tan tarde esta exhumación? Bueno, hay que recordar que el modo en el que se hizo la transición a la democracia en España es tal que no hay un cambio radical durante ese proceso, sino es una transición guiada por élites que provienen del propio franquismo. En el año 1977 se aprueba una ley de amnistía que precisamente lo que hace es intentar enterrar cuestiones del pasado e impedir que se puedan gestionar en el medio o largo plazo problemas de la historia y del pasado franquista. Es cierto que los gobiernos socialistas que han gobernado durante más de una década, desde el 82 hasta el 96... Recordemos Rodríguez Zapatero y Felipe González. Sí, posteriormente Zapatero, efectivamente, podían haber enfrentado esta situación. Probablemente los gobiernos de González era todavía demasiado temprano para poder afrontarlo, y Zapatero sí que comenzó una trayectoria con la Ley de Memoria Histórica de intentar hacer las paces con el pasado de una manera diferente a la que se había establecido, el consenso que se había establecido durante la transición. Lo que pasa es que esa Ley de Memoria Histórica, como muchas piezas de legislación en España, tienen procesos que son lentos,
instrumentos y que no se pueden articular de un día para otro. Se solicitó un informe a una comisión de expertos que se concluyó en noviembre de 2011, pero para ese momento ya gobernaba el Partido Popular con Rajoy al frente, y es bien sabido que desde luego estas cuestiones de negociar la memoria histórica no son en ningún caso la prioridad de los gobiernos del Partido Popular. No sé si esta exhumación, Manuel, puede tener algún impacto electoral de cara a la cita del 10 de noviembre, o ya esto se ve con mucha distancia por parte de las nuevas generaciones y está un poco amortizado en lo que se refiere a resultados en las urnas. No creo, no soy adivina ni zahorí, pero no creo que tenga mucho impacto electoral, menos que el tema de Cataluña u otros temas. Pero es verdad que este tema es como una asignatura pendiente con las fosas comunes. Y la ley de memoria histórica pues tenía un artículo específico, el artículo 16, que preveía pues que precisamente el problema del Valle de los Caídos es que en un lugar, un monumento histórico, no se puedan celebrar acontecimientos, se puedan celebrar eventos de carácter político. Y entonces, claro, el Valle de los Caídos no solo era lugar religioso, sino también que daba lugar a manifestaciones de carácter político. Entonces, esa ley prepara pues la exhumación. Pero una última cosa que añadiría también es que se vieron ante un problema, porque la familia de Franco tiene una concesión en la Almudena, que es la Catedral de Madrid, y entonces Franco hubiera quedado en pleno centro de Madrid, al lado del Palacio Real, y entonces esto hizo que se retrasara aún más, aparte de la obstrucción de la familia de Franco, se retrasó aún más la exhumación. Por cierto, hablábamos antes de más partidos políticos, tanto a derechas como a izquierdas, mucho partido político, pero solo en los carteles caras de hombres. En un país que ha progresado tanto como España en cuestiones como el feminismo, ¿esto no es parte del problema del bloqueo? Es decir, que haya tanta testosterona en el liderazgo, por plantearlo de cierta forma. Bueno, Laura. Yo creo que en realidad el liderazgo de los partidos de ámbito estatal en España esté monopolizado por hombres es un problema en sí mismo, pero no creo que realmente sea la fuente de los problemas a la hora de negociar posibles coaliciones o posibles formaciones de gobierno. De hecho, si nos fijamos, las comisiones negociadoras del Partido Socialista y de Unidas Podemos estaban formadas principalmente por mujeres. De hecho, la delegación del Partido Socialista estaba formada exclusivamente por mujeres, y entre la de Unidas Podemos, de las 6 personas que asistían a todas las reuniones, 2 eran mujeres y eran 2 de las figuras más visibles en esas conversaciones. No creo que haya tampoco, además, en la investigación politológica ninguna evidencia que nos permita ver que en situaciones de formación de gobierno las mujeres sean más capaces de llegar a acuerdos, y de hecho en situaciones también de alto conflicto en el que los acuerdos son necesarios, por ejemplo en la situación de bloqueo del Brexit, Theresa May no ha sido capaz de alcanzar acuerdos, por ejemplo con el Partido Laborista o con el conjunto de su propio partido del Parlamento para desbloquear la cuestión del Brexit. Entonces no creo que sea la situación. La situación es una problemática en general de falta de costumbre a nivel nacional a la hora de formar gobiernos que no sean simplemente un gobierno en minoría monocolor. Hasta aquí vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando de las elecciones españolas de cara al 10 de noviembre aquí en Primera Plana.